porque Gonzalo Bacigalupe ya está listo para que conversemos sobre otro de los temas que han tratado de decir que lo han hecho perfecto en este gobierno, la pandemia. El fin de semana Arturo Zúñiga se mandó unas declaraciones, Gonzalo, Oye, sí, thriller. De miedo. Bienvenido esta mañana, Gonzalo, ¿cómo estás? Sí, así estaba yo también, así. Sí. Muy bien. Oye, Daniel, me gustó eso del cabro, un cabro muy, no sé qué dijiste, pero eso de cabro ya sí, con pues eso... Sí, era un cabro súper preparado. Un cabro preparado, fantástico, sí. Lo que pasa es que, Gonzalo, qué rico que nos traten todos así. Los que son menores que yo, yo le digo cabro, entonces ese es el tema. Tú eres un pero es que yo soy mayor que tú. No, yo creo que andas por ahí. En edad, ¿o no? No, pues Gonzalito. Mucho ¿Qué año naciste? Para no decirle edad que es tan feo preguntarla. ¿Qué año naciste, Gonzalo? Pero no, pues imagínate que yo soy anterior. Imagínate que yo me acuerdo de la elección del 66, por lo que... ¿Te acordáis 64, de la...? perdón. No te creo. Ya, pero ya, entonces dinos qué edad tienes, porque de verdad que sí. No puede ser que tengáis esa cara, no te creo. No te estáis mintiendo, ¿Me estáis mintiendo? No, oye, tú sabes que yo conozco a tu hermana, lo voy a llamar, weón, le voy a preguntar. A tu cuñado lo voy a mandar al tiro. Mira, un WhatsApp. Mira, Daniel, yo estaba en Concepción para el terremoto del 60, ya con eso te lo digo todo. No te creo. Pero ¿cómo es? Pero te veí, una cara de Carlos Chico. Está ahí estúpido. Dejémoslo ahí. Pacto con el diablo, ya. Mira, oye, por eso que... Volviendo a lo de Zúñiga. Volvamos a lo de Zúñiga. A mí se me ocurría, imagínate en un panel con Zúñiga, le diría... ¿Qué le dirías? Su secretario, yo le diría, secretario, mire, mi hija es un poco menor que usted, pero me supo decir en febrero que iba a pasar con la pandemia. Ella es matemática, mi hija. Mira, qué bien. Y usted todavía 6 meses después está pensando en los respiradores. Y los respiradores no salvan vida, no alimentan a nadie, no impiden que sigamos en este contagio. Es decir, no le faltó un respirador a nadie. Y justo, es genial, porque yo había publicado el día anterior, esa columna en que digo que esto es necropolítica. Exactamente. Y Zúñiga me dice, oye, no le va a faltar respirador a nadie, y por supuesto al siguiente día, el presidente dice que le pide, no sé si dijo por favor, le pide al virus que se vaya de Chile, o sea, que es un momento... Podríamos tratar de mostrar ese video. Sincera. Es que es demasiado. Yo creo que Piñera se sincera en ese momento, eso es lo que él piensa. Nosotros ayer yo creo que eso no estaba escrito. Partimos la mesa, tú lo estabas viendo, Gonzalo, también comentaste varias cosas. Sí. Partimos con ese video porque yo al principio... Te juro que con la Alema tú lo conversábamos, las dos nos pasó lo mismo, pensamos que era una broma, pensamos que lo había dicho en tono de broma. No, pero si no era serio. No, ¿Era serio? ¿Cómo que no? Si yo lo vi. Pero ¿cómo le vas a pedir al virus? Yo también vi el video. Yo vi el video. Si lo dice en serio, es como una especie como... Sí, lo dice como parte de como una alegoría, ¿no? Claro, obviamente. Pero mira... No, o sea, ellos hablan, hagamos el análisis serio de la situación, porque ya se ha dicho muchas cosas. El Guillo hizo una ilustración fantástica. El Damibago hizo una ilustración fantástica. Y otro más. Se han festinado con esto, pero así ya... Sí, sí los vi. El verdecito que le hablaba de vuelta. Una cosa así. Y le dice... No, hay uno que le dice Ivonnia. O sea... Es Ivonnia, sí. Pero a lo que voy es hablando seriamente. O sea... Esta conversación es la misma conversación que, recuerden, el virus puede que se haga bueno. Sí. Es decir, el virus, y esa es una concepción animista, folclórica del virus. Y yo creo que él, o sea, más allá del chiste, sinceramente yo creo que él piensa que el virus él tiene que competir con el virus. ¿No? Sí puede ser, ¿no? Claro. En esta cosa de él de arriesgar, de luchar, de la batalla, de ser el centro de todo, a pesar que está en una vacía de poder total, o sea, él es totalmente irrelevante en estos días. Pero él necesita un enemigo, y ahí el virus es su enemigo, le da una personalidad. Como que yo creo que se sinceró. Siente que si tenemos un enemigo en común, algo nos va a pasar con él, vamos a estar de su parte, una cosa así, ¿no?
Bueno, yo creo que él sinceró lo que él sabe, que el virus está fuera de control. Dice por ahí Denis Ormeño que el virus está analizando la propuesta de Piñera. Estaba pensando. Entonces, no, pero sí, más allá, está fuera de control porque el otro día ya superamos la barrera de los 2.000 contagios diarios nuevamente. O sea, bueno, no sabemos que estamos siempre en los 2.000, los 1.500 y lo reconoce todo el mundo. O sea, esto no es ayer sí, en el Mercurio el domingo salió un reportaje sobre eso. O sea, sí, lo dicen todos los expertos. El contagio no está en contracción, o sea, está en expansión lenta, pero en expansión. Solamente hay una o dos regiones que están en contracción, y incluida la región metropolitana, y con estas medidas obviamente que se va a expandir. O sea, a estas alturas negarlo, o sea, por supuesto los personeros de gobierno lo niegan. O sea, ayer en la otra parte de esta performance el presidente dice algo así, como se sincera, dice lo que realmente piensa en su necesidad de ser centro de mesa, y al día siguiente su esposa tiene que sacar la cara por él en el matinal. Y para agregarle más mofa, y eso ayer la vocería de ayer realmente se va a estudiar por años, porque se naturalizó la muerte. El ministro dice, me encantó su intervención, no sé cómo le dicen, primera dama, le debe decir primera dama. Sí. Y le dice, la quiero invitar a los siguientes matinales. Esa es la expresión que usó el ministro de Salud ayer. O sea, para él, la vocería es un matinal. O sea, él ha conseguido todo lo que quería ser ministro, pero además ahora dirige un matinal. O sea, una falta de respeto por las 15.505 personas que han fallecido, que realmente si eso no es necropolítica, no sé qué es lo que es. Qué interesante el concepto, porque además son 15.505 personas que han fallecido, muchas personas que tuvieron COVID que quedaron con secuelas. Yo tengo un par de conocidas que quedaron con líquido en el corazón, les cuesta mucho respirar, están mucho tiempo tratando salen a la calle, dan una vuelta y es un cansancio enorme. Exacto. Fíjate que conversaba con un camarógrafo el otro día de una de las televisión que fui, y me contaba, un tipo joven, debe tener 20 y tantos años, me contaba lo mismo, una fatiga muy grande, un cansancio muy grande, y entonces no se mide las consecuencias que tiene la pandemia. Y mira, les voy a contar algo personal, bien personal, porque me da un poquito de pudor, en general da pudor contar cosas muy personales en los medios, pero hace un poco más de 5 años atrás yo estuve en una UCI con un virus. Ya. Y tú estás ahí totalmente dependiente. Y veamos, debo decir además que una cosa retórica que usa el ministro todo el tiempo es, cuando me atacan a mí, atacan al personal médico. Y en realidad al profesional de salud uno solamente les podría tener admiración, porque tienen que hacer el trabajo con una autoridad, un liderazgo inepto, irresponsable, etcétera, etcétera. Entonces, el personal de salud hace maravillas, sobre todo el personal de salud del mundo público, que tiene que trabajar en condiciones bastante precarias, con una infraestructura bastante mala, etcétera, etcétera. Y con cambios todo el tiempo acerca de lo que tienen que hacer, con turnos largos. O sea, el profesional de salud realmente son admirables, son como los bomberos en Chile en este momento. Claro. O sea, no hay nada que hacer. Y a mí me molesta mucho cómo se les utiliza. El ministro habla de ellos así como, yo soy parte de ellos. Él no es personal de salud, él es un ente político. Pero déjeme contarles la historia personal. Entonces, yo estuve llegué a una UTI, estaba totalmente colapsado, había tenido una cosa en el estómago, los dolores eran terribles. Y finalmente se diagnosticó un virus mientras estaba en la UTI. Y yo no le deseo a nadie, pasar 1 hora en una UTI. Es una experiencia muy traumática, terrible. Entonces cuando el secretario dice, a nadie le faltó un respirador, exacto, es como decir, oye, a nadie le faltó la tortura de estar conectado a un respirador.
cuando es prevenible. Gonzalo, separa un poco el micrófono de la camisa porque se escucha mucho el como que rozar sí, rozan. Pero claro, pero es que sabéis que lo dice 3 veces, no lo dice una, lo dice 3. En la entrevista es como majadero, porque es lo único que tiene como para utilizar, da la impresión, ¿no es cierto? Exacto. De que las cifras es como son la columna P. Pero estar en la UTI, además, Exacto. tengo entendido además que estás como consciente allí, entonces estoy sin hacer nada, aburrido, con dolores, que todo suena, la gente, no sé, yo creo que es una... Claro, no. Bueno, a mí me pasó que yo estaba con una presión muy baja, o sea, la presión arterial, porque te tienen que meter cosas para que podáis, que tu sistema colapsa completamente, ¿no es cierto? Y tú sabes que estás como medio como en la penumbra. Una cosa muy medio extraña. Oído también. Mi oído, pero además estás metido, te meten cosas por todos lados, incluido en el caso de los hombres por ahí. Entonces, es una experiencia, tú estás a completa merced. Yo tuve suerte, esto fue en Estados Unidos, tuve suerte de tener una ambulancia cerca, tuve suerte de vivir cerca de un hospital, tuve suerte de tener un jefe de salud de la unidad en ese momento muy bueno. Pero tú de repente veías cuando tú estabas en la sala del hospital y de repente aparecían 12 personas porque te llevaban a otro lado, ¿cachai? Entonces tú captas que estás en una situación media como en el aire, pero a su vez de peligro. Entonces, claro. Esto es muy traumático y es traumático. Y en el caso de COVID es aún más traumático para la familia porque no te pueden ir a ver. A mí mi familia me podía ir a ver. O sea, tú estás aislado en esta suerte de cápsula, y eso es algo que nunca se habla, que miles de personas lo han pasado por ahí. No sabemos exactamente tampoco los números, cuántas personas. Sabemos que, por ejemplo, en Indisa fueron 1.200, creo, algo así. No sabemos muy bien todavía quiénes son, cuáles son sus características. Y además el tema es no llegar a eso. El problema es no llegar a esto. El problema es que por ejemplo, ahora el énfasis es no llegar hoy día en la mañana Exacto. leía que van a abrir calles. Yo entiendo la situación de quienes tienen un restaurante o un café pequeño, ¿no es cierto? Exacto. O un teatro pequeño, no sé, etcétera, ¿no? Estamos hablando de personas que llevan mucho tiempo sin trabajar y que evidentemente su situación económica debe ser terrible, no me lo quiero ni imaginar. Pero de verdad yo decía hoy día, lo pensaba en la mañana, porque hoy día ya se abrieron todas las calles, estaba un poco preocupada de los tiempos que me iba a demorar el trayecto, ¿verdad? Y todo eso. Pero en serio van a abrir un par de calles en Providencia y en Las Condes para poner mesas, para que puedan estar más separadas las mesas, ¿verdad? Y al aire libre. Pero de verdad, o sea, yo ya me puedo imaginar, ¿estoy loca o vi que en Europa justamente las campañas van hacia los jóvenes para que no tengan ese tipo de actitudes, para que no se junten a carretear, porque eso va a pasar igual? O sea, si yo pongo mesa en una calle para que la gente llegue a compartir, ¿para qué es eso? ¿Para qué pongo esas mesas ahí si no es para que la gente llegue a compartir y a pasarlo bien un rato? No sé. Me dio mucho miedo escucharlo, Gonzalo. No sé qué te pasa a ti cuando ves lo que está sucediendo. ¿Cómo están abriendo todo? Mira, todo? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que agregaría, y uno entiende, o sea, la angustia de la gente que tiene su negocio. Hay muchos que son los mismos propietarios los que tienen su negocio, que no son grandes cadenas, que claro, en el fondo viven al día a día, están siempre pidiendo préstamos al banco para poder pagarle a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un negocio familiar, que lo han tenido por muchos años, o sea, la verdad es que la angustia de eso, y ahí debería haber habido una ayuda, algo de hecho han habido entrevistas a dueños de restaurantes en el sentido que el Estado no ha llegado a ayudarlo, y que son parte del tejido social, porque es lo que permite que uno sienta que hay cierta comunidad. El restaurante no es solamente para ir a comer, es para ir a reunirse, socializar. Uno al almuerzo tiene una reunión de trabajo, tiene socialización, celebra, es parte del ritual. El COVID te rompe una serie de esos rituales. Entendido todo eso, creo que hay tanta complejidad. Yo creo que una de las complejidades, hay dos complejidades grandes. Una, ¿cómo vas a fiscalizar tanto lugar? ¿Cómo vas a saber que estos lugares efectivamente están cumpliendo con las normas? ¿Cómo lo vas a hacer para evitar que personas vengan de otras comunas que no tienen restaurantes abiertos, a pesar de que
muy sorpresivamente se abren las comunas que tienen la oferta más grande de restaurantes, Las Condes, La Vitacura, etcétera, claro, etcétera, Señora. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso por un lado. Y por otro, mira, tú puedes enseñar a las personas a usar la mascarilla, pero tienes que sacar la mascarilla para comer. Tienes que sacar la mascarilla para tomar. La gente va a fumar porque están afuera, entonces ya no rige la regla de que no puede fumar en un lugar cerrado. Exacto. El cigarrillo es parte de un aerosol, por lo tanto él también se transmite el virus a través de, hay estudios que también se transmite por la vía aérea, ¿no es cierto? Eso lo tenemos súper claro. Pero yo creo que lo más preocupante, y que es parte de lo divertido de ir a un lugar como ese, es el tomar, claro, el alcohol. Y tú después que te has tomado un par de tragos, justamente tu sensación de relajo y tu juicio de realidad cambia. Eso es inevitable. Entonces, en ese contexto, ¿cómo vas a mantener necesariamente las medidas? ¿Te vas a ir a lavar las manos cada vez que te saques la mascarilla? ¿Vas a reemplazar la mascarilla cada vez que te la sacas? ¿Cómo vas a saber si está húmeda la mascarilla? Etcétera, etcétera, etcétera. Son una serie de variables. Y eso es algo que no hay que hipotetizar, hay que mirar a España, hay que mirar a Italia, hay que mirar los países en donde han habido no rebrotes, sino que ha habido momentos de contagio en Inglaterra, que son lugares que tienen, o en Estados Unidos claramente en muchos estados. Entonces hay que mirar como cuidadosamente la conducta de esos lugares. Una cosa que a mí me parece que planteo en la columna que escribí, la pueden leer, se llama el que la pueden leer. Exactamente, lecciones es que, a 6 meses de un desastre, elección y diseño. Lo que una de las cosas que planteo ahí es que el problema no es el virus, es la gestión de la epidemia. Claro. Y a estas alturas, bueno, debo decir que también hay un principio de psicología cognitiva y casi como de conocimiento popular, es que el mejor predictor a veces del futuro es el pasado, es la conducta pasada. O sea, tú puedes predecir lo que alguien va a hacer, y eso yo creo que debemos esperarlo. Yo no espero que el ministro París o el ministro Interior o el presidente o el equipo político cambien su conducta porque la evidencia es distinta. Van a seguir haciendo lo mismo. Además que, como lo han comentado ustedes y como se comentaron en varios paneles esta semana, el gobierno está contento con la estrategia. El gobierno no es solamente que sean autocomplacientes, no es solamente vender la pomada, sino que efectivamente el gobierno está feliz con su ejecución. Ellos se sienten muy satisfechos y por eso dicen las cosas que dicen. O sea, cuando Zúñiga dice que nadie le faltó un respirador, él se siente satisfecho. Él piensa que él probablemente puede ser elegido diputado o senador a partir de su éxito como subsecretario, porque para él este es un éxito. O sea, y esa autocomplacencia les impide mirar lo que sucedió o lo que está sucediendo en otros países. En otros países está terminando el verano, están entrando a clase, ya varias semanas que están entrando a clase, está volviendo el clima un poco más, no tan caluroso, y están viendo el aumento de contagio. Y en las ciudades grandes como Madrid y otras se ha visto que justamente estas conductas que vamos a ver ahora en el desconfinamiento son las que generan este problema. Ahora, mira, una cosa que nos olvidamos cuando tenemos estas conversas es que tenemos tan alto nivel de contagio y estamos en el límite, sí, un poquito más abajo, en algunas regiones más arriba, en términos de la capacidad hospitalaria, claro, básicamente COVID. Y lo que uno ve es que si hay una subida de contagio, ¿dónde vamos a meter a esos pacientes? ¿Dónde van a estar? No hay lugar. Por supuesto, empiezan a inaugurar estos hospitales de campaña, que entre paréntesis son carísimos. O sea, este es un negocio. Se va a venir con cosas. Este es un negocio. De hecho, todavía no entendemos bien lo que pasó en... ¿Cómo se llama? Espacio Riesgo. Todavía no lo entendemos muy bien. Sí, todavía algún día va a salir eso. Ojalá que salga algún día. Nosotros tenemos una periodista con la que trabajamos a veces, Marianela, que ha hecho una investigación bien heavy, pero ahí hay
algo tiene que ver la FACH también, porque lo habían contratado para hacer esta feria, ¿no es cierto?, que ellos hacen todos los años, y luego, curiosamente, pasa a ser este otro espacio. Ahí claramente hay cosas. La madera por metro cuadrado, nunca se supo cuánto se pagó. Exacto, todavía no se sabe bien. Bueno, parte de todo es el hermetismo. El hermetismo de los datos es parte constitutiva. Pero yo creo que esos datos, cuando cambie el gobierno, esos papeles van a quedar para el próximo gobierno, y el próximo gobierno los va a tomar. Pero por transparencia, además, deberían entregarlos por transparencia. Así que ahí vamos a ver qué pasa. Por supuesto que no nos hemos olvidado. Sí. Ojo. Sí, una cosa sí que hay que tener ojo es que no nos debe olvidar, o sea, podemos entretenernos en todas esas cuentas, ¿no?, que van a ser altas, que las vamos a tener que pagar todos nosotros con nuestros impuestos y con deudas a futuro. Es que aquí, o sea, la pandemia es un reacomodo del poder, o sea, es un reacomodo de la economía, es una manera de reorganizarse para largo plazo. El espacio riesgo, entre comillas, va a parecer moneda de cambio, va a parecer propina al lado de lo que se está gestando como una manera de hacer negocio. Y yo creo, sinceramente, que el mantener un alto nivel de contagio y naturalizarlo y casi como regularlo para arriba y para abajo, es una manera de mantener el control de la población. Lo dije hace muchos meses atrás, muchos dijeron, ay, pero ¿cómo? Pero es una manera de controlar la población. Claro, y los grandes millonarios no han perdido un peso, por algo es, digamos, y la población ahí estamos con toque de queda los fines de semana, que no podemos ni mirarnos a la cara. Toque de queda todas las noches. O sea, todas las noches y cuarentena los fines de semana. Nos tienen encerrados. Pero esa es la que se acaba ahora para algunas comunas. La cuarentena de fin de semana se acaba para algunas comunas, justamente la que va a abrir los restaurantes. Claro. Parece que el sector oriente. El sector oriente. O sea, pero el toque de queda para qué. Pero el toque de queda no tiene nada que ver con la situación sanitaria. Y sí, el toque de queda se decide, es una decisión aparte y que justamente ahora termina, ¿no? Hay los 6, porque son 6 meses o algo así, justamente ahora tienen que decidir si lo renuevan o no, el toque de queda. Es obviamente que el toque de queda no se justifica, no tiene una relación para nada con los paso a paso, y no es una decisión para nada del Ministerio de Salud. Bueno, hay pocas cosas que son decisión del Ministerio de Salud en realidad a esta altura, pero eso es claro que no está en la ecuación. No. Ahora, una cosa sanitaria. Exactamente. Una de las cuestiones que hay que pensar además es que es claro a esta altura, después de 6 meses, que tal como nos dijo a nosotros el Ministro de Salud en la reunión que tuvimos con él hace 2 meses atrás, no va a haber un cambio de estrategia. Les acomoda esta estrategia. Es una estrategia que nos mantiene a todos en ascuas, por así decirlo. Sí. Es una estrategia que setea la agenda, por así decirlo, la agenda política, la agenda económica, y que además, esto es lo más complicado yo encuentro, que es muy difícil decirle a las personas, por ejemplo, a las personas que defienden acérrimamente a Zúñiga, a Daza, a ministro París, la estrategia en general, o a Mañalich, es que cuando uno dice la estrategia del respirador no funciona, uno le dice, bueno, ojalá no tengas que usar un respirador, ojalá que... Sí, bueno, es muy difícil contrarrestar las medidas médicas, es decir, se justifican por sí mismos, es como, bueno, pero con eso se van a salvar vidas, pero porque de alguna manera se legitima el tratamiento de las personas como algo que no tiene cuestionamiento. Claro. En cambio, cuando uno propone prevención, se cuestiona, a pesar de que la prevención es más barata, es más eficiente y salva vidas y es más ética. Es más ética. Absolutamente. Entonces, esa parte, y aquí yo llamo a la gente de la oposición nunca dice nada después de las barbaridades que se dicen, por ejemplo, en la vocería. Nunca he escuchado a un personero de la oposición hacer una vocería alternativa. Nunca he escuchado a la gente que supuestamente sabe de salud, y sabe de ciencia, y sabe de economía y de política pública, de la oposición. Siempre somos algunos otros, por así decirlo, de la ciudadanía, claro, que tenemos que salir a decir algunas cosas, lo que es extremadamente costoso, cansador, pero no sale nadie de la gobernanza del país.
a decir, oye, esta cuestión que tú dijiste ayer es irresponsable. Nadie de la oposición, de las posiciones políticas, hace una declaración de prensa inmediatamente después de la vocería. En 6 meses nunca ha ocurrido. No hay una comisión del Congreso, que los senadores, que son los que tienen que velar porque el gobierno haga lo que tiene que hacer. Nunca he escuchado declarar. Hay comisión y todo eso, pero no hay una actividad desde la política de oposición oponiéndose. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene costos políticos decir ciertas cosas, ¿no? Yo creo que ahí eso yo lo encuentro extremadamente problemático. Es muy defraudante para aquellos que hemos estado dando desde cara, las redes o escribiendo cosas o qué sé yo. Es un poquito lo que pasaba para octubre. Daniel. Yo lo entiendo un poco. Daniel, Gonzalo, un segundo. Sí, vamos a un corte. Sí, tengo que ir al corte, pero no puedo más. Ya estamos pasados 5 minutos. Estamos pasados 10 minutos en realidad. Perdón. Despidamos a este cabro chico. Al cabro chico. Me van a despedir. Oye, YouTube dice... solo para leer... Para leerle a Gonzalo, los memes que nos han brindado la derecha nos han salvado de la depresión total por lo que estamos viviendo a causa de ellos. Cecilia Sendoya dice, si es así, yo también, sí, es así, dice, estuve 10 días intubada y no se lo deseo a nadie. Janet Muñoz, es atroz, conozco una familia que perdió a la jefa de hogar y está muy mal, sin contención. Eso, ni siquiera hemos hablado, no nos hemos metido en salud mental, imagínense. Facebook, Pedro Peñalosa, el virus permitió ver lo que había debajo de la alfombra en la sociedad chilena. En Carlos González dice, espera, el humo del cigarrillo es un transportador del virus, pregunta. Y en Twitter, Raúl Morales dice que la voz de los que sobran, con Basigalupe, Pina Bertolla, Muriel Ramírez, Polar Baby, que es Ricardo Baeza Yates, entre otros expertos, nos han ayudado a comprender los datos COVID-19 y, a diferencia del gobierno, aplicar el sentido común para cuidarnos. Y luego dice algo sobre el presidente Piñera. Chiquillos, nos vamos. Nos vamos a una pausa. Chiquillos 2. Quizás que dijo el presidente Piñera. No, es que dice que tiene TEA, pero yo no sé si puedo decir eso porque no tengo ninguna comprobación de que eso sea así. TEA. TEA es un trastorno como de espectro autista. Eso es. Ya. Entonces no puedo decir algo como yo pensé que había hecho una cosa así como... No era un garabato, Raúl Morales, lo leo siempre, no usa mucho garabato, es un tipo bastante muy preciso con el lenguaje. Chiquillos queridos, nos vamos a una pausa nosotros aquí en televisión, en las redes sociales y por supuesto en la radio. Nos vamos a la música para darnos un ratito de relajo. Nos vamos con Journey, esto es Don't Stop Believing aquí en la 94.5. Gonzalo Basigalupe, siempre un agrado conversar contigo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo.